Vamos a charlar con Janina Lojo, que es experta en comercio exterior y en finanzas, que amablemente nos está esperando en línea. Janina, muy buenas noches. Hernán Harris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hernán? Buenas noches. Buenas noches, gracias por el tiempo, Janina. Em, No, un placer estar con ustedes. gracias. Quiero empezar por esto. ¿La falta de educación financiera nos lleva indefectiblemente a caer en estos esquemas o trampas? Y la falta de educación financiera hace que seamos vulnerables Ujú. a este tipo de estafas, claramente. La educación financiera nos permite detectar las señales de alarma que tendríamos que ver cuando se nos presentan estas situaciones para no terminar como puede darse en estos casos, ¿no? Como vos mencionabas en el caso de la generación Zoe, pero podemos remontarnos a casos inclusive a nivel internacional. Está el caso Madoff, con Claro, sí. un Bernie 65 Madoff. mil millones de dólares. Ujú. Exacto. Y, y ahí lo que notamos es que incluso hay gente que con algunas nociones o con algún nivel de educación financiera igual ha caído. Ujú. Yo miraba esto de San Pedro, esto que conocimos en las últimas horas, ¿no? Que además, después de esta plataforma les pedían $88 para poder recuperar su dinero. Y digo, lo más grave que hay gente que, estamos hablando de casi 1.700 personas que pusieron esos $88 en la desesperación de recuperar su dinero. Y claramente, seguramente, ni siquiera recuperen nada. Sí, la verdad que bueno, ahí ya va más por un lado más, me parece, psicológico o Ujú, sociológico sí, que por lo financiero. El hecho de, bueno, tener que reconocer la estafa tanto a uno mismo como a claro, los miembros de la sociedad, total. y la necesidad de querer recuperar aquello que invirtió. No perdamos el foco de que detrás de toda esta estafa hay miles de personas, porque estamos Ujú. hablando de miles de personas, miles de argentinos que por distintos motivos colocaron, sí, su capital en esta inversión y que corren el riesgo de que no lo puedan retirar, que no puedan obtener nuevamente su capital. No hablamos de un rendimiento, sino simplemente el capital que colocaron. Eso es lo que no tenemos que perder el foco, que es Ujú. que hay personas que pueden perder todo lo que colocaron. Claro. Hablemos de alertas, ¿no? De banderas rojas en estas cuestiones. Me imagino, por ejemplo, rendimientos exorbitantes. Esta debe ser una alerta, ¿no? Claramente tenemos que desconfiar si los rendimientos son excesivamente altos y seguros, porque aparte eso era, o sea, le garantizaban supuestamente a la gente un rendimiento entre el 1 y el 2% en dólares, algo que no se ve en el mercado, y además seguro, rarísimo, eso no sucede en el mercado, estamos hablando del mercado financiero. Eh, para que tengamos una referencia, 4 o 5% nos rinde anualmente en dólares Claro. un bono del Tesoro de los Estados Unidos, que es una renta cierta, sí, y Ujú. acá nos ofrecían un 1 o un 2% diario en dólares. Diario. Esa es una, pero Claro, pero sí, sí, diario. sí, 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 es una locura. Es Es una una locura. locura. ¿Qué otras Sí. alertas podemos tener en cuenta? Bueno, otras alertas que tenemos que tener siempre presentes es el éxito garantizado. Claro. Nada puede ser 100% garantizado. Y acá sí o sí te decían, si vos colocás el dinero, éxito garantizado. Mercado financiero, no hay éxito garantizado. Y en general en la vida, ningún tipo de actividad que llevemos adelante tiene el éxito garantizado 100%. Entonces, Ujú. esa es otra señal de alerta. La otra, ¿qué tipo de billetera virtual nos están ofreciendo? ¿Esa billetera tiene respaldo? ¿Está asociado a un partner que yo pueda chequear, una sociedad de bolsa o alguien que opere en el Eso, mercado cómo criptoactivo, pero podemos que sea... cómo podemos chequearlo eso? Imagínate alguien que recién se está metiendo en toda esta cuestión y dice, bueno, a ver, no sé, viste típico, lo ven a una publicidad, digo, ¿cómo puede hacer para chequear esta situación? Bueno, primero, tenemos la posibilidad de chequear la existencia de la empresa con un número de quit en la FIP. La empresa no está en Argentina, ok, no está radicada en Argentina, no puedo chequear esa parte. Bueno, si va a vender activos digitales, sea persona física o jurídica, se tiene que registrar en la CNB. Si no, no puede operar de manera legal en la Comisión Nacional de Argentina. Valores, ¿no? Exactamente. Entonces, uno puede entrar por la página de la CNB y chequear quiénes son las personas físicas y jurídicas habilitadas para comercializar activos digitales. No está Ujú. en la CNB, claramente otro alerta rojo.
Y después hay una plataforma que nos permite chequear, ¿sí?, en internet si esa moneda, esa criptomoneda se está negociando a nivel mundial, que cuando vamos a ver el caso particular de San Pedro no pasa por ninguno de estos 3 filtros. No está registrado en Argentina, no está registrado en la CNB, y la moneda, aquellos que la buscaron no la encontraron. Entonces ahí tenemos todas las señales de alerta. Claramente era algo muy particular y bueno, el boca en boca no es confiable en el mercado financiero. Hola, ¿cómo Eso de estás? que porque a mi vecino... Buenas noches, Sí, discúlpame que te interrumpa, Roxana Ramos P. te no, saluda. Te dejo terminar el concepto si querés, por favor, discúlpame. no hay problema, Que el Roxana. boca en boca no Iba a funciona. decir simplemente, claro, que lo que le funciona a mi vecino no tiene por qué funcionarme a mí, Claro, porque mi vecino tiene otras expectativas, otro nivel de riesgo que maneja, Otro otras perfil, ¿no? otro perfil, y exacto. claramente es distinto. Ahora, sobre eso mismo, ya que mencionás al vecino, porque esto ocurrió puntualmente por ir al caso de San Pedro en un pueblo pequeño donde todos prácticamente se conocen, ¿algún vecino percibió algún beneficio? ¿Alguna vez pudo retirar dinero como para decir, bueno, a tal o cual le pasó que ya tiene su ganancia, entonces yo voy e invierto todos mis ahorros acá? ¿O en ningún caso percibió dinero? Yo en este caso voy a hablar en potencial porque primero todo esto está en investigación, y segundo porque es el boca en boca, ¿sí? Porque hay muy pocas denuncias, todavía hay muy pocas personas que se han presentado como denunciantes ante la justicia, entonces Tal vez es por como... vergüenza, lo que decíamos antes, ¿no? Exacto. Siempre en una estafa piramidal, los primeros que entran y salen se llevan, Claro. ¿sí? Y después está el resto. Acá una de las cosas que tenemos que tener presente es que cuando empezó a correr, obviamente, el rumor de que esto podía ser un esquema Ponzi o una estafa piramidal, muchos intentaron empezar a sacar rápidamente sus fondos, monedas. y esto provocó el colapso. Claro. Bien. Pero el gancho es ese. Hay alguien que recibió dinero y que de esa manera entonces va seduciendo a los otros para que pongan sus ahorros. Por lo menos lo vio en su plataforma, seguramente. O sea, en lo esa plataforma vio. que operaba, lo vio el crecimiento. No te puedo decir si alguien logró retirarlo o no, porque eso, volvemos sobre lo mismo. Está en el rumor, en el boca a boca, en el que sí, no, viste cómo es esto. Estaba en una instancia en la que todavía hay muchas cosas que quedan por aclarar, que es lo que está tratando de hacer la justicia, ¿no es cierto? Y para colmo, con la dificultad de que hay pocos denunciantes. Claro, ese es un tema por las cuestiones, ¿no? Por vergüenza tal vez de ser expuesto, decir cómo caí en esto. Y aparentemente, y es verdad que por supuesto está en etapa de investigación y en sede judicial, pero esto tendría ramificaciones mucho más allá de San Pedro, ¿no? Es una cuestión, pero importante lo que decía Janina sobre las alertas que tenemos que tener a la hora de estas cuestiones. ¿No? Las herramientas que dio, esas 3 herramientas. Y herramientas, y además me imagino también el tema, digo, vuelvo sobre la educación, no solo sobre los chicos, porque digo, también, digo, un adulto que no sabe de finanzas, controlando las inversiones de un chico de 12 años, también es un círculo difícil de cerrar. Acá tenemos que tener presente lo siguiente, que a veces incluso aquel que conoce de finanzas, el mundo cripto le resulta lejano, Claro, ¿sí? bien. Porque es un mundo muy particular y muchas veces quienes operan en el mundo cripto se especializan en el mundo cripto y no operan en el otro mercado y viceversa. Y eso hace que a veces, por eso decimos, esto atraviesa todos los estamentos sociales, esto atraviesa a quizás gente que tiene una noción, ¿sí?, de educación financiera. ¿Por qué? Porque el mercado cripto explotó, ¿sí? Podemos usar una palabra que se usa mucho ahora en las redes, que es que se viralizó. Claro. Atrae mucho a los jóvenes, ¿sí? Atrae mucho a los jóvenes, pero en este caso vemos que no hay diferencia en rango etario. Claro. Hay gente grande, hay gente joven, hay gente que quizás fue su hijo quien lo incentivó, pero la educación financiera es compleja de por sí y en la Argentina tenemos una gran deuda, ¿sí? Social. No hay una formación. Esto de que quieren implementar a partir del año que viene en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, de incluir módulos de educación financiera, me parece una excelente iniciativa que se tendría que extrapolar al resto del país. Bien. Porque nos hace falta. Tenemos que llegar a la vida adulta
comprendiendo un montón de cosas, porque el mercado financiero nos va a dar herramientas y nos va a permitir quizás crecer, no, o sea, crecer dentro del ámbito profesional. Uh-huh. La vamos a seguir, por supuesto, otro día. Janine, te vamos a volver a convocar. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, fue un placer.